Hoy Sabores con Lucía tiene una receta súper especial a la parrilla. Pinchos de cerdo o puerco. Deliciosos, jugosos y bien cocinados. Lo primero que vamos a proceder es a limpiar el lomo de cerdo, a quitarle el exceso de grasa. Muy importante, mira cómo lo hago. Ten cuidado con tus manos. Gracias por visitar mi canal. Coméntame cualquier receta. Ahora procedemos a colocar media taza de jugo de naranja. Es muy importante los sabores cítricos y un poco dulce para así condimentar el lomo de cerdo. Lo colocamos ya después de limpio y le vamos a ir colocando por todos los lados el jugo de naranja. Vamos una cucharadita de ajo en polvo por todos los lados, recuerda bien eso. Media cucharada de sal. Pimienta de limón y pimienta negra molida, una pizca de las dos. Vamos ahora a colocarlo en el refrigerador por unas 3 horas. Mientras más tiempo, mejor. Vamos a proceder a cortar una cebolla blanca y pimientos o ajíes pequeños, verde si deseas, pero más que todo rojo, amarillo. Tenemos los palos con los que se van a hacer los pinchos. Los vamos a remojar en agua. ¿Sabes para qué? Para que no se nos queme en la parrillera. Vamos a cortar unos pedazos de tocino o tocineta. Ahora vamos a proceder a cortar el cerdo. Vamos a cortarlo en tiras y después lo picamos en cuadros. No tan grandes ni tan pequeños. Exacto para hacer el pincho. Mira cómo lo hago. Después de cortado, vamos a ponerlo a donde teníamos el adobo o condimentos. Ahora procedemos a armar. Abrimos en tira. Son 2 formas que te voy a enseñar para hacer un pincho. Esta va a ser en tiras. Tratamos de alargarla y machacamos un poco delicadamente. ¿Para qué? Para que quede un poco más fina y podamos introducirlo en el palo. Mira cómo lo hago. Esta es una forma especial, como en los restaurantes asiáticos. Con cuidadosamente, introducimos y como un acordeón, un lado, otro lado, un lado, otro lado. Y después lo alargamos. Mira cómo quedó. Perfecto. Estos son mis favoritos. Ahora vamos con 1, 2, 3 y 4. No importa el orden, pero me gustó esta forma. Agarramos la cebolla ya picada en cuadro. Ahora vamos a introducir el cerdo. Después el tocino. ¿Sabes para qué? Porque cuando se vaya cocinando el sabor del tocino caiga en la carne. Y después lo cubrimos con el pimiento. Y sucesivamente hacemos otra línea así hasta que llegue arriba. La verdad, me quedaron deliciosos. Sabores con Lucía siempre enseñándote. Puedes compartir mi secreto. Me encanta que me preguntes. Y coméntame. Activa las notificaciones si los hiciste.
A ver cómo te quedaron. Poco a poco lo armamos. Mira cómo lo hago. Ahora una cucharada de aceite de oliva y vamos a poner 2 cucharadas de miel. Ese es un secreto que te estoy dando. ¿Tú sabes para qué? El aceite para que no se pegue y la miel para que lo dore. Y el sabor va a ser increíble por todos los lados. Vamos a usar la parrilla no tan caliente para que no se nos queme. Este va a ser una forma de cocinarlo lentamente y tenemos que estar seguros de que esté bien cocinado porque es cerdo. A 350 Fahrenheit de 20 a 30 minutos. Claro está, vamos a estar en continuo movimiento y volteándolos. Y va a estar cerrada la parrilla. Colocamos encima de papel aluminio. ¿Para qué? Para que no esté directo al fuego. Porque lo primero que vamos a hacer es que esté cocinándose lentamente a temperatura media. No se te olvide eso. Ahora vamos a voltearlos. Y vamos a colocar algunos en el lado de la parrilla. ¿Tú sabes? Es para marcarlos. Cerramos. Ahora vamos a preparar con el jugo del cerdo que quedó, del condimento, con otra cucharada de miel y vamos a pasársela por todos los lados. Ya directo cuando él esté en la parrilla. Después de 20 a 30 minutos de voltear y cerrar, ¡listo! Mira cómo me quedaron. ¡Delicioso! Te invito a mi canal. Te va a encantar. Puedes acompañar con arroz, con papa, con lo que quieras. Activa las notificaciones. Gracias por visitar mi canal.